Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con ahora sí, chicas, sí. Llegamos al penúltimo capítulo de fic de mi querida Lizzie Phillips. ¿Por qué el ser humano, chicas, necesita o tiene que esperar a que suceda casi una desgracia para poder entender? Esa siempre ha sido una de las preguntas que me he hecho últimamente. Porque lo que pasó con Lilibet le puede pasar a cualquier bebé. Es una bebé de meses que debe tener muchísimos cuidados, aunque tiene todos los cuidados del mundo, pues puede pasar, chicas. Así que solamente hay que estar conscientes de que la vida se nos puede ir en segundos. Y para estar peleados por cosas que ya pasaron, que Terry ya asumió, que Terry ya estuvo, ahora sí que en penitencia total, porque no creo que se la haya pasado de lujo en la clínica que estuvo. Y se supone que Candy sabe eso, entonces creo que ya el sufrimiento de Terry fue extremo. No lo estoy defendiendo, chicas. Ese tipo de cosas no se defienden. No. Pero debe caber un poco de raciocinio en Candy. Así como él sufrió con ese caer al fondo, Candy también lo estuvo padeciendo. Cada uno padeció en diferente circunstancia, pero lo padeció. Y no puede, siento yo que una mentalidad feminista va más allá, chicas. No nada más es la libertad en derechos, la libertad de expresión, la libertad en cómo vestirte, en todas las libertades, pero también debe caber un poco de lógica con lo que tú pregonas. Porque sí, yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a una mujer. La peor humillación para una mujer es que te enteres, pero ella se enteró por Terry, no se enteró por otra persona, sino por el mismo Terry, que cayó tan bajo que se acostó con otra persona. Debemos poner en balanza todo lo que podemos ganar y lo que podemos perder, chicas. No tuvieron la gran boda que todo el mundo esperaba. Fue sencilla, nada más estuvieron los que tenían que estar. Y bueno, fic me está dejando con un sabor agridulce. No en la forma de que no me gusta, me encantó, chicas, de verdad. Y más porque yo desde un inicio supe toda la idea de cómo iba a estar estructurado fic. El secreto de Alan me costó un mundo guardármelo, pero no había sabido cómo era su fin. Y es de los fallecimientos más duros que me ha tocado hasta el fondo del corazón. Y nunca lo voy a olvidar. Por eso creo que mi querida Lizzie tiene un fic especial para mi querido Alan. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de fic llamado Al otro lado del océano, parte 2. Capítulo 15. La infinitud. Ningún amor puede sustituir al amor. Marguerite Duras. Londres, abril
de 1920. Terry estaba frente a la ventana, con una mano en la pared y una en la cintura, absorto, viendo a través de las cortinas, con la mirada perdida. Candy entró en silencio. Apenas unos minutos antes había llegado a la casa y le preguntó a Amjad por él y por Lilibet. La pequeña estaba en la sala de juegos con su nana. Apenas entró a la habitación, lo observó en silencio. La tristeza que leyó en su rostro le hizo suponer que las cosas no andaban muy bien para él. Se acercó y lo abrazó desde atrás. Candy besó repetidamente la piel desnuda de su espalda. Él extendió su brazo hacia atrás y la tomó por la cadera. Se quedó quieto, disfrutando de los dulces labios de su amada sobre su piel, en sus omóplatos, en su cuello. ¿Qué sucede?, preguntó ella preocupada. El Royal Teatro Haymarket me rechazó. Candy cerró los ojos, lamentando la mala noticia, e intensificó su abrazo y volvió a besarlo. ¿Quieres hablar de eso?, le preguntó. Supongo que nadie quiere arriesgarse con un actor que estuvo en un manicomio, que abandonó a su prometida en el lecho de muerte, que abandonó un proyecto en Stratford. Un alcohólico. Es el fin. Estoy acabado. Lo que sucede con ellos es que no conocen la verdad. Solo saben lo que la prensa dijo de ti, pero nadie sabe la verdad. No ellos. Se pierden al mejor actor del mundo, solo por prejuicios. Candy continuaba aferrada a la espalda de Terry, abrazándolo con fuerza. No tienen por qué saberlo, Pecas. Más bien cuéntame cómo te fue hoy en el hospital, en tus clases. Aprobé el examen de biología y tomé un café con la doctora Murphy. Se irá a Boston muy pronto. Bien hecho, Pecosa. Es una excelente noticia. Candy tomó a Terry de la mano e hizo que se girara para verlo el rostro. Continuó abrazada a él, refugiándose en su pecho. Todo va a estar bien. No tienes que rendirte. Sé que es difícil para ti, que deseas volver al trabajo. ¿Por qué no sigues el consejo de Gulliver y espera a que terminen las temporadas comprometidas en el Palladium? Sé que significa que estarás un año inactivo, pero puedes quedarte en casa con nosotras. Pasa tiempo con Lilibet. Toca el piano. Lee. Amor, estamos bien. Tengo suficiente dinero ahorrado y están las rentas. No quiero vivir a expensas de mi esposa y del dinero que le dejó su difunto novio. Terry se apartó de forma violenta del agarre de Candy. También tengo ahorros, pero debo seguir produciendo, sentirme útil. Y he vivido de mi trabajo desde que me emancipé. Hubiese querido obtener un contrato para la temporada invernal. Gulliver me ofrece apenas para el invierno que viene. Es mucho tiempo sin trabajar. Además, el teatro, actuar, es mi vida. Mi amor, eres el dueño de mi dinero desde el momento en que nos casamos. Tú administras legalmente todas mis posesiones. Es solo temporal. Ya verás que este año pasará más rápido de lo que piensas y podrás preparar tu regreso. Volverás al Palladium. Solo debes tener paciencia, Terry. Se me ocurre que vivamos de tus ahorros hasta que estos se agoten. Y solo cuando eso haya pasado, usaremos el dinero de las rentas y mi dinero. Ahora cambia esa cara. Te prepararé un baño y luego iremos a dar una caminata por el parque con Lily.
Todo va a estar bien. Estamos juntos, es lo importante, le decía Candy aferrada a él de nuevo, regando besos por su ancha espalda. Eres un mejor hombre ahora, como nunca antes. No has peleado con tu padre. Te has comportado amable con tus hermanos, con tu madrastra. Te pones un frac y vas a las cenas a las que te invita. No tomas una gota de vino o de whisky. ¿Por qué no le decimos a tu padre que quite los vinos de la cena y que no te invite al club de caballeros? Sé que si le explicas lo que estás pasando, te apoyará. Él te apoyará. No, Candy. Ese es precisamente el trabajo que tengo que hacer. No flaquear, mantenerme firme, fuerte, no sucumbir ante la tentación de un maldito trago. Pero necesitas ayuda. No te mereces a un hombre como yo, derrotado. Lily no me merece como padre. Ustedes merecen algo mejor, exclamó Terry con tono desesperado. No digas tonterías. Te amo tal como eres, le reafirmó ella. Lo sé, perdona, pero me molesta que el duque diga que tiene un plan para nosotros. Por eso necesito trabajar. Terry se sentó en la cama, con el rostro más relajado, para sacarse los zapatos. Candy se acercó de nuevo a él y lo ayudó. Él sintió de pronto unas ganas incontenibles de besarla. La miró con ternura y tomó entre sus manos el rostro de ella y la besó. Candy preparó la tina y él entró primero. Ella lo enjabonó con ternura y le lavó el cabello con suaves y relajantes masajes. Luego entró con él y se quedaron allí, conversando de la vida hasta que el agua estuvo fría. 2 horas más tarde paseaban por los jardines de Kensington jugueteando con Lilibet. Terry agradeció la visión siempre optimista de su señora Pecas para enfrentar las dificultades de forma distinta. La sensación de frustración no desaparecería tan pronto, pero al menos ella sabía transmitirle la tranquilidad que necesitaba para mantenerse enfocado en él, en ellas, y no buscar artificios peligrosos como el alcohol para consolarse. En septiembre de 1919, las doctoras Anderson y Garren recibieron el aviso de cierre del hospital de la calle Endell. Tenían un mes para hacerlo, y a finales de octubre se produjo finalmente el difícil momento. Desde el aviso, las médicas, enfermeras y auxiliares voluntarias comenzaron con el desalojo paulatino. La mayoría del personal extranjero ya no estaba en Londres. Habían regresado a sus países en los meses posteriores al fin de la guerra. El día 27, Candy y Cayetana acudieron para completar junto a las demás voluntarias el cierre definitivo. Cuántas imágenes vinieron a la mente de ambas mientras terminaban de empacar lo poco que quedaban en los quirófanos. Desde la mañana fueron colocando en cajas los instrumentales, vaciaron frascos con los restos de antisépticos, cloroformo y otras medicinas que ya no se podrían usar. Limpiaban y guardaban con delicadeza cada pinza, cada bisturí. ¿A cuántos intentamos salvar con las manos doloridas? ¿A cuántas perdimos, Arley?, le dijo la doctora Anderson a Candy, entrando a su vieja sala de operaciones. Recuerdo mi primera operación con usted, enfermera. A ese chico lo salvamos y ahora tiene una vida plena en Irlanda. Lo recuerdo muy bien. Recibimos carta de él, de agradecimiento. Yo aprendí todo lo que sé en estas salas, dijo con nostalgia la española. Todas aprendimos mucho aquí.
y sin duda no somos las mismas. Extrañaré los gritos de Morphy, bromeó Cayetana para distender el momento, y las tres rieron casi hasta las lágrimas. Candy era la única estadounidense aún en Inglaterra. Antes de la desintegración del CMF, ya las voluntarias americanas habían regresado a Estados Unidos con un contingente de soldados del ejército. Muchas, como Marta, no querían volver. Muchas experimentaron rabia ante el hecho de encontrarse sin un propósito después de la guerra. No era exactamente el caso de Marta, quien regresaba al Hospital Presbiteriano de Chicago, pero muchas odiaban el hecho de tener que volver al tedio de una vida vacía, como el caso de las mujeres de la nobleza. Les desagradaba el hecho de tener que regresar al tedio de una vida en lo que lo más excitante era escoger el vestido para la cena o los eventos sociales y sentirse unas completas inútiles de nuevo. Se sentían desmovilizadas y algunas al menos decidieron seguir acompañando a las médicas militantes en la lucha por conseguir el voto femenino universal y la abolición de las leyes que oprimían a las mujeres del Reino Unido. Esos días fueron especialmente tristes para las doctoras Anderson y Garren y también para la jefa de enfermeras, Stacia. Llevaban trabajando juntas en el hospital desde su inauguración y estaban exhaustas, pero no pensaban ni por un segundo quedarse de manos cruzadas en sus casas. Buscarían su pronta reincorporación a la vida laboral en el sistema sanitario de Londres. El hospital de la calle Endell fue uno de los últimos recintos militares en cerrar. En sus últimos meses de funcionamiento, las pocas camas que estaban ocupadas por soldados que regresaban de misiones en la India, Egipto, Rusia, Turquía, Mesopotamia y Palestina dijeron adiós con una altísima popularidad y reputación. En los pasillos del viejo hospicio se podía aún respirar el espíritu valiente, aguerrido y compasivo que los caracterizó. Candy volvió esa tarde a casa con sentimientos de pena y satisfacción por el trabajo hecho en iguales proporciones. Recorrer cada lugar vacío fue muy duro para ella. Despedirse de su vieja habitación, de los pasillos, de lo que un día fueron salas repletas de pacientes. Fue tan intenso para ella como creyó lo fue para la doctora Anderson, quien fue la encargada de cerrar el gran portón negro del recinto. Su paso por el hospital de Endell lo había cambiado todo para ella. Allí recuperó las ganas de vivir. Creció como una mujer convirtiéndose en una más fuerte, más independiente, más segura. Nunca nada volvería a ser igual en su interior. Ella reescribió su historia en medio de la guerra en el hospital de las Suffragettes. El matrimonio Granchester estaba fuera del círculo social. Eran muy extraños para ser de la nobleza. Estaban fuera de todo convencionalismo sin llegar al escándalo, porque también eran muy reservados. En su propio mundo, uno muy íntimo, desarrollaban su vida, ella dedicada a la medicina y él a su vida intelectual y artística. De vez en cuando él se acercaba a los cafés bohemios y sostenía largas tertulias con algunos de los miembros del círculo de Bloomsbury. Solía coincidir especialmente con el crítico literario Desmond McCarthy y el escritor Leighton Stretcher. En el pequeño círculo burgués en el que se movían los Granchester, con más frecuencia que en el aristocrático, comenzaban las murmuraciones a medida que los meses pasaban. No son un matrimonio ortodoxo. Dicen que él se queda en casa y ella va a la Facultad Femenina de Medicina. Él no trabaja, cuida de su hija. Es que ella es una enfermera americana y él es actor. Fue famoso. Son parte de los chismes. Ellos no eran un matrimonio ortodoxo ni tradicional. Era así, ciertamente. Él no era el proveedor ni ella la ama de casa sumisa que solo se ocupa de ésta.
Ambos son fuerza intelectual en un hogar lleno de libros de medicina y literatura, lleno de música y alegres tertulias. Candy pasaba muchas horas en el Free Hospital, entre clases y prácticas. Además, entrenaba a nuevas enfermeras en la Cruz Roja, mientras que Terry pasaba sus días imbuido en la lectura, leyendo para sí y para su pequeña hija, con quien pasaba largas horas y daba largos paseos por el Hyde Park. A la pequeña le gustaba explorar las flores y las plantas, correr por el césped, cerca del lago Serpentín. Iban de vez en cuando también al Albert Memorial, en los jardines de Kensington, y hacían un picnic. Luego llegaban a la casa, y con ella en su regazo él tocaba el piano, intentando enseñarle a interpretar de forma muy precoz. Él también se encargó de inculcarle cosas como remojar las galletas en el té, lo que disgustaba a la nana inglesa. También estudiaba y perfeccionaba su técnica actoral, pensando en su regreso enfocado en volver si Gulliver cumplía su promesa. Era una pareja que se acompañaba, que se amaba y que crecía junta, y a todos les parecía que eran unos raros excéntricos, pero unos muy felices, cómplices en el amor y en la vida. Practicaban la filosofía de ser ellos mismos todo el tiempo. No ser lo que debían ser, sino ser lo que querían ser. Vivían plenamente siendo amantes y amigos. Peleaban y se reconciliaban con sexo dulce y salvaje a la vez. Él nunca la llamaba por su nombre y a veces parecían un par de adolescentes. Candy mantuvo su posición de no tener más hijos. No, mientras ella estuviera realizando sus estudios de medicina y cumpliera su sueño de graduarse de cirujana. Y él respetó esta decisión de su esposa. La deseaba como su mujer, amante, y todo estaba bien así para él. Era habitual que la pareja se reuniera en las tardes, cuando Candy llegaba en la guardería de Lilibet, y pasaban allí un buen rato, jugando la alfombra, los tres. En ese momento, se contaban sobre lo que habían hecho cada uno en el día, mimaban a la pequeña y se mimaban mutuamente. Las lecturas en voz alta a Lilibet era un ritual que practicaban cada noche. La llenaban de amor y ternura, como ellos jamás pudieron recibir de sus propios padres. Continuará. Fíjense que esta última parte, chicas, y me refiero a la rutina que tenían Candy y Terry, no convencional, porque si hablamos de aquella época, lo convencional era la señora en casa y el señor trabajando. Aquí se invierten los papeles, pero lo hacen fluir, lo hacen que parezca más fácil. Y a veces, no a veces, se los digo por experiencia propia, chicas, yo no tuve un matrimonio convencional y fue la mejor experiencia que pudo dejarme la vida. Sí, porque cuando tienes una pareja, perdón chicas, cuando tienes una pareja que te apoya, que no quiere verte entre cuatro paredes siendo la ama de casa convencional que todo mundo espera, es padrísimo, es tan gratificante que no nada más puedas ser mamá, sino que también te puedas desarrollar profesionalmente, es de verdad invaluable, así de simple. Y cada una de nosotras, y hablo como mujeres, no nada más debemos prepararnos para ser amas de casa. No hay un libro que nos diga cómo ser mamá, esposa, amiga, amante. Eso se va aprendiendo conforme va desarrollándose el matrimonio. Pero cuando tienes a esa persona que te apoya para que tú salgas y realices tus sueños, de verdad, chicas, que
que eso llena el alma. Y cuando pierdes a esa persona, te duele hasta el fondo del corazón porque ya no tienes físicamente a esa persona motivándote para seguir luchando el día a día, pero con toda la enseñanza y la fortaleza que te deja, amengua ese dolor. Y aquí nos lo enseña, chicas, que no nada más podemos ser madres, también podemos combinar las dos cosas. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.